Recibimos a Paola López, que es secretaria general de ADEMO. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Buen día a todas y todos. Un placer recibirla, Gracias. Paola. Bueno, los maestros están reclamando fuerte en el marco de la discusión presupuestal. Tiene una consigna, la educación pública se defiende en la calle. ¿Cómo se defiende en la calle a la educación pública? Bien, venimos bastante complicadas y complicados en el entendido de los nuevos anuncios, de los últimos anuncios con el ingreso de la ley presupuestal, en el análisis, ¿no?, del rubrado que allí se presenta. Lo veíamos venir de alguna manera, ¿no? Por eso arrancamos el año con la consigna justamente, junto al resto, ¿no?, de sindicatos y gremios de la educación nucleados en CESEU. Pero claramente la realidad en Montevideo es acuciante en el día a día, ¿no?, en las jornadas escolares, tanto en las escuelas como jardines. Y bueno, y es eso, ¿no? La educación se defiende en la calle en el entendido de que pensar en el futuro de un país es pensar en la importancia que tiene que ver con la inversión en educación, ¿no? No es un gasto, es pensar en el futuro. Entonces hay situaciones que venimos, ¿no?, derivadas de la última administración, que claramente han empeorado las condiciones con las cuales arrancamos este año, grupos superpoblados, condiciones bastante complejas en lo que tiene que ver con las llamadas inclusiones, ¿no? Las niñas y niños con capacidades diferentes que requieren mayor personal docente y no docente para que las jornadas transiten de otra manera. Y que todo redunda... Imagino también accesibilidad, ¿no? Sí, ni que hablar. Que no en todas las escuelas hay. No, exacto. Ahí tocamos otro tema que tiene que ver con la infraestructura, que claramente en el presupuesto de lo que envió el MEF no está detallado como con cuestiones incrementales. Sí desde la ANEP, pero todavía lo que se está comparando, claramente hay un abatimiento importante con respecto al mensaje que envió Codicen. Y a nosotros nos preocupa enormemente, porque en realidad en estos anuncios de bueno, ampliar el tiempo extendido, ampliar el tiempo completo, implica que las escuelas estén aptas, ¿no?, para esas... Que tengan la capacidad de recibir a los alumnos y a las alumnas. Y tenemos edificios de larga data, ¿no?, de 100 años o más, en los cuales no han recibido planes de mejora y que claramente la escuela, mejor dicho, las infancias de hoy en día no son las mismas, ¿no?, de hace 30, ni siquiera de 10 años atrás. Sí. Entonces requieren espacios acordes para justamente bueno, potenciar los aprendizajes. Paola, ¿cómo se hace para que el sistema político en este caso entienda justamente algo que vos decías? Esto no es un gasto, es inversión. Porque, a ver, sin ir más lejos, todo el sistema político está de acuerdo en fortalecer la educación. Sin ir más lejos, la palabra de Mujica cuando asumió, educación, educación, sí, educación. Algo que de alguna manera lo han repetido otros mandatarios, pero finalmente no se concreta. Por ejemplo, en este reclamo histórico del 6+1. Y digo histórico porque tiene muchos años, sí, y nunca se llega. En ese marco también, bueno, realizaron un spot publicitario que se puede ver en la tanda de nuestro canal, sí, que es muy creativo. Felicitaciones por ese trabajo. Gracias. Además, pero que pone de manifiesto una línea de tiempo con inversión en materia de educación muy pobre, ¿no? Pasan los años y la plata no aparece. Sí, claramente, bueno, lo que quisimos trasladar ahí es esto, ¿no? O sea, a lo largo de toda nuestra historia, digamos, como país, y ni que hablar, la escuela pública fue una de las primeras instituciones, ¿no?, con fuerza, bueno, en su momento como forma de socializar, de homogeneizar, digamos, a la sociedad, con toda esa camada, ¿no?, de inmigrantes que fueron fortaleciendo y formando, ¿no?, la sociedad uruguaya. Claramente iba implicando cuestiones educativas que iban por un camino. Hoy la realidad es otra, y en esto que decimos que nunca se llega al presupuesto, en realidad, si uno mira la ley presupuestal actual, arranca con un magro incremento y al 2029 estaría descendiendo en un 4,34, es lo que aparece, claro, del PBI con respecto a la educación. Entonces, 4,34 máximo, digamos. Máximo con la proyección de crecimiento, sí, que se está manejando. Nosotros entendemos que estamos en un momento de país que es bastante complejo, que compartimos los análisis que tienen que ver con que no hay proyecciones en cuanto al incremento, ¿no?, de una matriz productiva, que acompañe ese crecimiento del PBI y que a su vez acompañe el incremento en lo que tiene que ver con la inversión en educación.
Volviendo a lo que tú planteabas, esto de que por qué no llegamos a ese 6+1, claramente es preocupante, uno se lo sigue, ¿no?, con las compañeras y compañeros sindicalizados, y en cada jornada escolar nos preocupa, salen esos debates, y es decir, ¿por qué no? Porque en la escuela pública y la educación inicial es la puerta de entrada, ¿no? Es la puerta de entrada a la trayectoria educativa de los niños y niñas, que a su vez incide en las familias, ¿no? Porque Claro. esa primera etapa es la que después prefigura cómo se transcurre en la educación media y cómo se despliega a futuro. Entonces, es la formación del ser humano, básicamente. Exacto, entonces hoy tenemos grandes cuestiones de condiciones que no están garantizadas, que tienen que ver con esto de, que nosotros lo ponemos en la plataforma, ¿no? La necesidad de mayor cargos, necesitamos más personal docente, tanto y no docente, lo que tiene que ver con psicólogos, ¿no? Nosotros en primaria tenemos lo que son los programas de escuela disfrutables, que son equipos multidisciplinarios, que hoy están muy magros, pero requerimos que haya otra distribución, ¿no? O sea, hoy por hoy son equipos que por ahí tienen, no sé, 30 centros asignados, y necesitamos que semanalmente, en el máximo sería diariamente, esa atención, ¿no? Ni que hablar lo que tiene que ver con la recuperación salarial en los programas de maestras comunitarias. En la última administración, las docentes perdimos lo que tiene que ver con 2 sueldos, lo que es el promedio una vez que se termina el contrato. Nosotros terminamos el contrato a diciembre y cualquier trabajador tiene, ¿no?, un símil salario vacacional o demás. Bueno, las docentes comunitarias lo perdieron en el último quinquenio. Hay una... ¿Bajo qué argumento? Fue que por una cuestión pandemia, Sí. análisis de la administración, arrancó el 2020 y 2021, por una cuestión de, bueno, todos los públicos, ¿no? Hubo esa cuestión de, bueno, recortes que muchos al 2023 pudieron como empatar la situación de 2019, pero en términos de compra, ¿no?, y de salario real sabemos que nunca se recupera. Pero las maestras comunitarias, si bien desde Codicen hay una intención, ¿no?, de recuperar al 2027 un mes y al 2028 el siguiente, lo que es en presupuesto, ley presupuestal, no está presente. Entonces es una gran preocupación que tenemos con esto, porque, perdón, pero agrego ahí, las condiciones que hoy tenemos, y hemos estado en la prensa, lamentablemente, con las situaciones de violencia, o con las condiciones, ¿no?, de los barrios, social, que las familias requieren ese acompañamiento. Hoy la figura de la maestra comunitaria debería estar presente en todas las instituciones educativas. Entonces, venimos de hace un mes, ¿no?, un reconocimiento de los 20 años del programa, que claramente necesita una estabilidad como política educativa. El presidente manifestó, ¿no?, su interés de reparar, ¿no?, esta cuestión salarial, y que claramente que cuando hablamos de salario habla de motivación para los docentes, como cualquier trabajador, y que en este caso está faltando. Eso es lo que tiene que ver con comunitaria. La otra cuestión que nosotros planteamos ahí es la equiparación y resolver la gran inequidad que hay con los docentes de artística. Los docentes de artística desempeñan una unidad docente que es de 15 horas y claramente ven menguado su salario, lo que también los lleva a un multiempleo, como la gran mayoría de las docentes en nuestro país. Y bueno, y esta cuestión de que se equipare a una unidad docente de 20 horas con su incremento salarial. Esto va también en esto de que, sumado a lo que decíamos hoy, ¿no?, de la ampliación del tiempo pedagógico y de las escuelas de tiempo completo, las docentes de arte claramente es un eslabón importante en esto, en diversificar la propuesta pedagógica. Claro. Paola, nos queda un minuto, pero bueno, creo que a grandes rasgos ya ha quedado claro cuáles son las propuestas y la plataforma que realiza Demo en este caso. El tema de violencia es un tema muy preocupante. Nosotros lamentablemente seguido informamos sobre casos de violencia, que tiene un protocolo además de actuación que después de una agresión se detienen las actividades en ese centro de estudios. ¿Cómo se combate ese asunto? Porque me imagino que tiene que ver con educación también, ¿no? Pero ¿por qué se llega a esto? No, claramente, o sea, lo que sucede en la escuela, nosotros siempre lo señalamos, es una vidriera lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Ahí, por eso decimos la necesidad también de fortalecer desde el presupuesto
porque tenemos que tener claro que el pensar la escuela hoy es pensar una escuela que se adapte a los niños y las niñas y a la comunidad educativa, ¿no? No es que el resto se tenga que adaptar a ese edificio que no tiene las condiciones, ni a un equipo docente que no cumple con toda la integralidad. Entonces, si nosotros tuviéramos en las jornadas escolares docentes que pudieran quedarse con el grupo mientras se atiende una familia, se tenga una reunión, se pueda tener los tiempos para dialogar con esa familia, ni que hablar los equipos de porterías, que lo venimos señalando hace buen tiempo y no aparecen ni en este presupuesto ni en una manifestación de voluntad, ¿no? Claro. Y bueno, y ni que hablar el salario que estamos a nivel de ADEMU, que integramos la FUM, de determinar si vamos a firmar el preacuerdo que se estableció, un convenio salarial que claramente presenta un magro incremento de un 0,6 al 2027, que es poquísimo, en esto que decíamos que hay una cuestión que tiene que ver cómo uno se predispone al trabajo y bueno, y el salario es fundamental. Y me consta que además que los y las maestras le ponen mucha voluntad, más allá de lo... Sí, Hay mucha vocación, sí, ¿no? Le ponen mucho el cuerpo. Sí. Así que bueno, felicitaciones por ese trabajo y por la paciencia además, ¿no? Gracias. Así que bueno, Paola López, secretaria general de ADEMU, gracias por estos minutos. A ustedes.